Esta es la clase número 17 de Historia Eclesiástica y es la última del primer semestre. Después le voy a enviar los exámenes para que lo respondan en su casa. La semana anterior estuvimos observando el cristianismo en América Latina, los primeros misioneros, los inmigrantes, después vinieron los misioneros, las primeras iglesias que se establecieron y el movimiento ecuménico en América Latina, lo que ocurre después con el Concilio Vaticano II, un cambio notable en las iglesias católicas, en su relación con las iglesias protestantes y en la relación con la sociedad también, el mundo moderno en el cual tuvieron que adaptarse. Ahora, en esta otra sección, vamos a estudiar el cristianismo latinoamericano. Ondina González, en su libro Historia de la Iglesia en América Latina, concluye uno de los últimos capítulos con el movimiento pentecostal y los movimientos autóctonos en los países latinoamericanos. En, en Chile, dice ella, fue la iglesia metodista la que más rápido creció a finales del siglo XIX. Ella comenta que la iglesia metodista en 10 años, es decir, en el año 1897 al año 1908, se había multiplicado por 8 la cantidad de metodistas en la costa del Pacífico, en los puertos del Callao y Valparaíso, pasando de 500 a 4.000 miembros en 10 años, de 500 a 4.000. La principal causa del crecimiento de la iglesia metodista en la costa del Pacífico se debió principalmente a William Taylor. William Taylor fue un promotor de las misiones en América Latina, pero fue atípico, puesto que la iglesia metodista no financió las misiones a América Latina. Tenía la misma actitud o la misma política de la iglesia anglicana. Consideraba América Latina como un continente y personas creyentes por el hecho de la permanencia de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por lo tanto, sin financiamiento, él adoptó la estrategia de poder llamar a misioneros de los Estados Unidos con la finalidad de que vinieran a trabajar en, en Perú, en Chile, autosustentándose por medio de las matrículas que cobraban en los colegios y también con las ofrendas que recibían de parte de las iglesias que ellos fundaban. Willie Hoover va a ser uno de estos misioneros que va a llegar a, a Chile, a instancias de William Taylor. Willie Hoover viajó a los Estados Unidos y en el año 1904 entabló contacto con los hermanos del avivamiento que existían en ese país, en los Estados Unidos. Además de los contactos que tenía con Estados Unidos, su esposa mantenía correspondencia con la India y con Noruega. Dice Ondina González que hay una conexión entonces entre los acontecimientos aquí en Chile con lo que está sucediendo en el extranjero, en el movimiento pentecostal después. Willie Hoover, que era metodista, tuvo conflicto con la iglesia metodista episcopal. Él va a ser el primer pastor pentecostal en Chile, Willie Hoover, Collins Hoover. Ondina González también comenta que hay algunas prácticas pentecostales en el país, como por ejemplo el hablar en otras lenguas. En Chile fue una de las tantas manifestaciones espirituales que se consideró como evidencia del revestimiento de poder o la segunda obra de gracia o el bautismo con el Espíritu Santo o la llenura con el Espíritu Santo.
va a tener distintas interpretaciones estas manifestaciones espirituales. Willie Hoover comenta en su libro que esta segunda obra de gracia fue en realidad una segunda santificación, una santificación o la entera santificación. Venía con los lentes o con la interpretación de la iglesia metodista, los movimientos de Santiago Wesleyano, la segunda obra de gracia. Estas manifestaciones espirituales comenzaron a ocurrir en el año 1902, pero se interpretó originalmente en esos términos. Después, gracias a la influencia en la India, en Noruega, de su esposa, va a entrar en contacto con las mismas manifestaciones espirituales, pero ahora ya se le va a aplicar otra terminología para describirla, y esta terminología va a ser el bautismo pentecostal, o ya una experiencia propiamente tal pentecostal. Las lenguas entonces fueron una de las tantas manifestaciones espirituales que ocurre aquí en Chile. No fue la única, sino muchas. Los testimonios también, otra de las características del avivamiento pentecostal en Valparaíso, esa fue la cuna. El celo con que daban testimonio también de la fe. Las profecías, otra de las características. Hasta el día de hoy, todos estos elementos, el hablar en lenguas, por ejemplo, los testimonios, el celo con que daban. Esto, sin embargo, se está perdiendo un poco, el celo con dar testimonio de su fe. No es frecuente ahora, principalmente en la tercera, cuarta generación de los hijos de los pentecostales, los que han nacido y han sido criados en las congregaciones cristianas, han perdido esa fuerza, esa energía, esa vitalidad, esa pasión. Lo más probable que obedezca a la experiencia de lo denominado la experiencia pentecostal o el bautismo con el Espíritu Santo, puede ser eso, porque con esa experiencia es una energía, una vitalidad, una pasión o un fervor por dar testimonio o dar a conocer a Jesucristo. Las profecías, esas sí continúan vigentes, en algunos casos menos, pero está presente todavía en las iglesias pentecostales. Los pentecostales no fueron aceptados en el metodismo, por lo cual fundaron la iglesia metodista pentecostal. Es el nombre que se le va a aplicar a la primera iglesia en Chile de, del resultado de estas manifestaciones espirituales. En la primera imagen que está en su pantalla, al lado izquierdo superior, izquierdo superior, es el templo metodista de donde ministró Willie Hoover en Valparaíso, la calle Retamo. Al lado derecho se encuentra la iglesia evangélica pentecostal. Ese es un templo, uno de los tantos templos. Eso se encuentra en la ciudad de Temuco, pero ya esa fachada ya no existe. Son tremendos templos, impresionante. Pero ese ya no existe. Ahora le cambiaron la fachada. 1000 miembros más o menos tiene esa congregación. Se sorprendían los hermanos de la Alianza. Un hermano joven una vez me comentó eh, que no habían llegado todos los hermanos de la iglesia, pero tenían en el segundo piso donde se ganan los colegios lleno, repleto de hermanos. 1000 miembros, más o menos, en esa congregación. Ahora en Pare Las Casas hay otra iglesia evangélica pentecostal. Se caracterizan por construir templos gigantes, como la que estamos viendo ahí. Y la inferior izquierdo, esa es la más conocida. Yo creo que todos los hermanos los que están acá lo conocen, ¿cierto? Aquí, ¿qué templo se refiere a ese? O alude a ese templo que está abajo. Hola, hermano, bendiciones. La JBH, Bendi- ¿no? Exactamente, sí, el templo es el templo JBH, correcto. Así se conoce hasta ahora. No sé cuántos miembros, la capacidad, 15.000 o 13.000 miembros más o menos. Pero gigante, ¿eh? Y abajo
inferior derecho se encuentra Willie Hoover, el pastor de la iglesia metodista episcopal de los Estados Unidos de América que llega a Chile, contactado por William Taylor. Esa es la primera conferencia de la iglesia metodista pentecostal en Chile. Ahí está Willie Hoover, Manuel Umaña, el de bigotes es Daniel Venegas. Cuenta Willie Hoover que fue él el que comienza a decir vamos a darle 3 glorias a Dios. Y le decía a la iglesia permanentemente, démosle 3 glorias a Dios, para darlo como tiros de salva, 3 tiros de salva, para homenajear a un capitán, a un general del ejército. Entonces así, en ese sentido, con esa connotación, se le daba las 3 glorias a Dios. Después se volvió una costumbre, una parte cultural de las iglesias chilenas, para enviar saludos y recepcionar saludos. Ahí está, al medio, de bigote. Daniel Venegas se llama. Y la característica de esta iglesia en Chile, o del pentecostalismo en Chile, ahora ya no se puede hablar de iglesias, sino de las iglesias pentecostales en Chile. Los nombres que se le aplican a las iglesias aquí en Chile son iglesias autóctonas. ¿Por qué iglesias autóctonas? Porque son autosustentadoras, autosustentables, se autosustentan a sí mismos económicamente. También son iglesias autopropagadoras. No necesitan de ministros extranjeros para propagar el evangelio. Ellos mismos se encargan de propagar el evangelio y son iglesias autogobernadas. No dependen de gobiernos extranjeros para su organización eclesiástica. En Chile, dice Ondina González, la iglesia metodista pentecostal tiene el gran privilegio de ser la primera en Sudamérica de reunir estas características autóctonas. Cuando hablas en ese sentido el término autóctono. Otro nombre con el cual se conoce a las iglesias pentecostales en Chile es endógena, porque es un pentecostalismo que surge de acá, de Chile, y que no proviene del extranjero, endógena. O también criolla, es parte de la tradición de Chile. Endógena, criolla o autóctona. Esos son los nombres, los términos que son utilizados para describir a la iglesia a las iglesias pentecostales. Para aludir a las iglesias pentecostales que no son de origen chileno, sino que provienen del extranjero, se le denominan iglesias misioneras. Eugenia Fediakova, en su libro, acá está, Evangélicos, Política y Sociedad en Chile. Evangelio, Política y Sociedad en Chile, dejando el refugio de las masas 1990 al 2010. Ella es una historiadora, una socióloga también, en rusa, de la ex Unión Soviética. Eugenia Fediakova es una investigadora muy importante en Chile. Este es el libro de Eugenia Fediakova. Muy importante que aquellos que quieren estudiar el fenómeno de los evangélicos en Chile, la relación con los políticos, pentecostalismo, protestantismo, iglesias neopentecostales, iglesias emergentes, la realidad desde la perspectiva sociológica se encuentra en este libro de Eugenia Fediakova. Ahí está el, el título de esta autora. Ella le va a aplicar el nombre a las iglesias con iglesias pentecostales foráneas como iglesias misioneras o iglesias internacionales. Me gusta personalmente ese término, misionera o internacional, más que foránea, porque foránea es como un término despectivo para referirse a los hermanos que vienen del extranjero a predicar y a plantar iglesias al país. Juan Sepúlveda, en el primer capítulo de un libro, el título o el artículo de este libro es un ensayo, Valparaíso, cuna del pentecostalismo chileno, en el libro Voces del Pentecostalismo Latinoamericano, tomo 3. Los editores son Daniel Chiquete
y Luis Orellana, edición del año 2009. En el primer capítulo, este libro voy a utilizar en en estos apuntes de los 6 puntos que están ahí, lo saco de este libro, de Juan Sepúlveda. Es muy importante el autor. Es un teólogo que trabaja escribiendo acerca del pentecostalismo en Chile. Ahí está. Voces del pentecostalismo. Tomo tercero. En ese libro, Sepúlveda afirma que el pentecostalismo es un avivamiento independiente. ¿A qué se refiere esto cuando dice es un avivamiento independiente? Que da un origen a una vertiente particular del pentecostalismo mundial, que es el pentecostalismo chileno. Escribe un ensayo con la finalidad, este ensayo lo escribe con la finalidad de reivindicar el protagonismo que la ciudad de Valparaíso tuvo como cuna del pentecostalismo chileno. Un movimiento que, en el contexto más amplio del pentecostalismo mundial, puede reclamar legítimamente cierta especificidad o particularidad. ¿A qué se refiere la particularidad? Es diferente en cuanto a no buscar una evidencia para el bautismo del Espíritu Santo. Todas las evidencias son posibles, como las lenguas, profecías, danzas, interpretación de lenguas, visiones, sueños. Y también dice Lalibé, Cristian Lalibé, en el libro El refugio de las masas, otro libro muy importante, que en Chile no era necesario hablar en lenguas para acceder al pastorado. Se veía a un ministro del Evangelio si tenía las capacidades para predicar, para evangelizar, discipular, plantar iglesias y que las iglesias crezcan. Esa es la evidencia entonces del bautismo con el Espíritu Santo y ese es el criterio para ascender en el pastorado. No, no es las lenguas como sí ocurre en las otras iglesias pentecostales internacionales. Pero aparte de eso, no hay ninguna otra diferencia o otra particularidad que lo distinga de las iglesias pentecostales internacionales. Solamente en ese sentido. Y el otro sentido también es que esta organización que se va a fundar acá en Chile, quizás también a eso esté pensando Sepúlveda cuando habla acerca de la particularidad, es que proviene de una iglesia, de una división de una iglesia. Es de la iglesia metodista episcopal. En cambio, las iglesias pentecostales que se organizaron posteriormente en los Estados Unidos eran bautistas, metodistas, presbiterianos, de diversas iglesias. Era multidenominacional. En cambio, acá en Chile fue de una sola raíz, de una sola vertiente, que fue el metodismo, fundado por John Wesley, el metodismo americano de los Estados Unidos. Francisco Asbury, el enviado por John Wesley, fue el que funda el metodismo en, en Estados Unidos. Por lo tanto, el pentecostalismo, las raíces, las primeras iglesias pentecostales, esas son sus raíces, wesleyanas entonces o metodistas. El pentecostalismo chileno es independiente. El otro fenómeno o la otra característica que presenta Sepúlveda del pentecostalismo en Chile. ¿A qué se refiere independiente? Quiere decir que no tuvo contacto, no tuvo influencia, no se produjo por alguna acción exterior de los otros países, de, de los Estados Unidos, como por ejemplo. No tiene relación con el avivamiento norteamericano del año 1906 en Los Ángeles. No proviene de ahí, porque en Chile, en Valparaíso, las manifestaciones espirituales comenzaron en el año 1902. Eso lo dice Willy Hoover. Acá tengo un libro de Willy Hoover. Esta es la, el autor es Willy Hoover, no es una autobiografía, sino que
Él habla de lo que experimentó, vivió. Él es el protagonista. Y él señala que las manifestaciones comenzaron efectivamente en el año 1902, en la página 11 de este libro, que no se ve bien, en la página 11 de la edición del 2009. No, esta es la sexta edición 2008 de CEP Ediciones. En el año, dice Huber, en el año 1902 se estudiaba los hechos de los apóstoles. En un estudio de profesores en el principio del año, un hermano dirigió al pastor esta pregunta: ¿qué impide que nosotros seamos una iglesia como esta iglesia primitiva? El pastor le respondió: no hay impedimento alguno, sino que esté en nosotros mismos, dijo el pastor Huber. Y, y se experimenta este avivamiento. En el año 1902, algunos hermanos, dice él, poseídos de un intenso deseo de recibir la experiencia de la santificación entera, pero así lo interpreta él, como la santificación entera, o la segunda obra de gracia, pero entendido los términos del metodismo o wesleyano del movimiento santidad, la segunda obra de gracia como la entera completa santificación. Esto es muy importante, estas son las raíces. John Wesley escribe un libro muy pequeño, que lo tengo aquí está. Mano, Te lo, Mano sí, Pablo, hermano ¿me Jorge. puedes repetir el nombre del libro, por favor? De Willis Hoover. Ese es autoría de él entonces, ¿no? Sí, él es el autor. Historia del avivamiento pentecostal en Chile por el reverendo Willy Hoover, en la sexta edición. Ya. Y ahí la página ¿Se 11. encuentra, se encuentra ese Él libro acá? sigue en Chile, sí, está. Sí. Está en Chile. Y esa idea, mis hermanos, Eh, cuando él habla de experimentó una entera santificación, viene de este libro de John Wesley. Es un libro muy pequeñito, pero de una influencia extraordinaria, porque de aquí va a estar, aquí está la semilla de la comprensión pentecostal del bautismo con el Espíritu Santo, entendido como una segunda obra de gracia. Este es. John Wesley es el autor. Aquí está el embrión, o está la semilla de la teología pentecostal. La teología pentecostal tiene fundamentos en John Wesley. John Wesley es el padre en ese sentido de, ¿cómo podríamos, el abuelo? No sé cómo decirlo, el padre del pentecostalismo, porque no se origina el pentecostalismo con él, pero la teología sí surge de él. Él dice, se juntaron en la reunión los domingos en la tarde, y uno recibió la bendición anhelada. Uno de ellos con tanta manifestación del Espíritu que sus gritos se dejaron oír desde lejos. Ahí comienzan las manifestaciones. En una reunión de testimonio, una hermana comenzó a dar su experiencia, cuando de repente extendió las manos hacia arriba, dio un grito, oh, y quedó extasiada por algunos momentos. Bueno, eso es lo que está comentando acá. Bueno, sigue contando Willy Hoover, pero estos fueron las primeras manifestaciones. Creció la iglesia de una manera notable durante este periodo. Bueno, 1902 entonces es el inicio de las manifestaciones espirituales. Y en 1902 fue cuando le hicieron la pregunta a Willy Hoover: ¿qué impide que nosotros disfrutemos lo mismo que experimentaron los cristianos del libro de los Hechos? Ese fue el año sí, Mano entonces, Pablo, sí. sí, igual iba a comentar que, claro, si bien es un movimiento que parte de manera independiente acá en Chile, había una especie de relación entre lo que estaba ocurriendo en el extranjero, donde también los hermanos chilenos eran animados a seguir en el trabajo que ellos estaban de buscar el avivamiento. Se habla de un avivamiento, no sé si fue en África, creo, antes de que llegue el avivamiento a la calle Azusa, ya venía en otro continente, en otros países, entonces se corría la noticia y obviamente yo creo que esto también alimentó el mayor deseo todavía, la mayor pasión acá en Chile, porque recordar que Willy Hoover viene de afuera, pues había cierto contacto con lo que estaba ocurriendo afuera. Y bueno, y también los de afuera también sabían lo que ocurría en Chile, porque estaba leyendo un poco la historia del obispo Manuel Umaña. La primera vez que ¿Mm? viene Billy Graham, ¿Mm? lo destaca él y dice que el mayor predicador de todo el mundo, no sé si lo elogia a Manuel Umaña.
Ya, impresionante la forma que él predicaba y enseñaba la palabra. Entonces, ahí se ve que había, desde antiguamente había una buena relación con los extranjeros. correcto, muy bien. Después me pasa ese documento, hermano Jorge, de Manuel Umaña. Ahí está Manuel Umaña en esa fotografía, al lado izquierdo, detrás de Willy Hoover, sentado. Bueno, comienza el 1902, año en que se experimentó un avivamiento, aunque tuvo menor impacto nacional, y fue interpretado enteramente en el marco de la terminología wesleyana, porque él dice la entera santificación. El primer contacto entre este avivamiento local y las experiencias similares en otros lugares del mundo ocurrió en el año 1907 a través del folleto de Minnie Abrams, que narraba el avivamiento de la misión Mukti en la India, iniciado en el año 1905. Ese fue el el primer encuentro con las experiencias en los movimientos espirituales de afuera. Fueron cuántos, 2 años después de las primeras manifestaciones, 3 años después de las primeras manifestaciones espirituales en Chile. Este contacto aportó nuevas claves para interpretar la experiencia que estaba viendo la Iglesia Metodista de Valparaíso en el marco de la emergente terminología pentecostal. Recién estas experiencias en la India, en Noruega, en otras partes, y en calle Azusa Street también, se le va a conocer como el bautismo pentecostal o el bautismo de fuego o el bautismo con el Espíritu Santo, la llenura con el Espíritu Santo, cayó el poder de Dios o el don del Espíritu Santo. Esos son todos los términos que se utilizan para describir esta experiencia. Y, y una nueva atención especial también a la experiencia de hablar en lenguas, como una de las manifestaciones de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero eso fue después, el, no en 1902. El avivamiento pentecostal de Valparaíso debe ser reconocido como fuente de una construcción distinta de la identidad pentecostal, insiste Sepúlveda, que está enriquecida, sin embargo, enriquecida por sus contactos internacionales ajenos a Los Ángeles. Es decir, no tuvo contacto ni siquiera con lo de la calle Azusa Street, al tratarse de un avivamiento prácticamente contemporáneo al de Azusa. Esta construcción distinta de identidad, sin embargo, no debe interpretarse como una desviación respecto a la identidad pentecostal clásica. En ese sentido, el pentecostalismo chileno puede ser considerado y clasificado legítimamente, para efectos didácticos, por supuesto, para efectos de estudio, enmarcado dentro de una iglesia del pentecostalismo clásico, como lo menciona también el autor, un teólogo muy importante, Bernardo Campos se llama, doctor Bernardo Campos, de Querigma Publicaciones. El principio, el principio pentecostalidad, el nombre de ese libro. Él habla acerca de los pentecostales históricos, según Bernardo Campos, antes del año 1900 y los pentecostales clásicos del año 1900 en adelante. Por lo tanto, las iglesias pentecostales chilenas, en este caso la metodista pentecostal, la primera, que se divide de la metodista episcopal, está marcada dentro del pentecostalismo clásico. Sino como él dice también una versión, una versión de la identidad pentecostal que ha coexistido desde un principio con aquella. Es distinta, es una identidad distinta, pero se ha enriquecido y ha coexistido con el pentecostalismo clásico. No es tan diferente tampoco, exageradamente diferente en algunos aspectos nada más, como por ejemplo las lenguas como vivencia inicial no son consideradas acá en Chile, y el hecho de que viene de una sola misión de la Iglesia Metodista Episcopal, y el otro podríamos seguir hablando, pero después ya se va a desaparecer estos elementos como la corbata, por ejemplo, el bautismo de infantes, van a cambiar, porque después hubieron divisiones dentro de las iglesias, algunas divisiones fue por el tema del bautismo de infantes. Bautizaron solamente a adultos después. Se va a considerar el bautismo como
como signo de la salvación, no como sello del pacto. Pero esas divisiones vinieron posteriormente, originalmente del pentecostalismo, o sea, perdón, del metodismo. Pero no hay otra diferencia. La música, pues los himnos todavía continúan, terno y la corbata, porque si usted se fija en las iglesias misioneras, pentecostales misioneras, pueden andar con polera, con zapatilla, con jeans, pueden ponerse a predicar sin problema. Pero en cambio acá en Chile, las iglesias pentecostales, el terno y la corbata es muy típico dentro de nuestras congregaciones. Más allá, no hay otras grandes diferencias teológicas, ninguna. Casi nada, el mismo pentecostalismo mundial. Las pentecostales diferentes, sin embargo, es la que vamos a ver más adelante, que es la Congregación Cristiana de Brasil, pero esa es muy atípica, es realmente muy atípica a las otras iglesias pentecostales. El, ¿Qué más? Ha coexistido entonces con las iglesias pentecostales clásicas. Se trata de una identidad pentecostal que no se define por la ruptura con el movimiento de santidad de raíz wesleyana. Qué interesante este tema, mis hermanos. El movimiento pentecostal en Chile no rompe con el movimiento de santidad de raíz wesleyana. La influencia del pentecostalismo en Chile son Wesley, movimiento de santidad. Bueno, hay un libro que es de Donald Dayton. Yo creo que lo subí al grupo de online, o no recuerdo. No recuerdo, parece que no lo subí. Voy a tener que subirlo. Pero en Raíces del Pentecostalismo, de Donald Dayton. Este libro le indica a usted cuáles son las raíces del pentecostalismo. Una de las raíces del pentecostalismo es John Wesley, muy importante, de hecho, él es como el padre del embrión teológico, de la semilla teológica de donde va a surgir el pentecostalismo. También habla de los movimientos de santidad, claro, ahí está, de los puritanos, místicos, pietistas, todas esas son las influencias, metodismo, movimiento de santidad, o iglesia wesleyana, todas esas son las influencias, no era una ruptura. Por lo tanto, si alguien quiere encontrar, como ahora está de moda, buscar las identidades dentro de las iglesias pentecostales, pueden buscarlo viendo y analizando, leyendo los libros de La Casa del Nazareno, por ejemplo, que son iglesias de movimiento de santidad. O también teólogos metodistas. Claro, metodistas que sean conservadores, porque hay teólogos liberales, porque ahora el metodismo en el mundo se ha ido por la línea del liberalismo teológico. Lástima, qué problema es. Pero conocer el metodismo, el movimiento de santidad, le va a ayudar mucho a conservar su identidad como iglesia pentecostal. Evidentemente, las raíces de Joe Wesley son arminianas. El- de todas las iglesias pentecostales arminianas, no son calvinistas, bajo ningún punto de vista. El calvinismo no influye en el pentecostalismo mundial. En algunas sí, en algunas, no todas. Pero generalmente, no sé, no hay una estadística, es muy difícil también tener una estadística porque alguien tendría que hacer una estadística mundial del pentecostalismo. Y ahí nosotros podríamos decir un 95% arminianas en cuanto a la soteriología y otro 5% calvinista. Pero prevalece, la gran mayoría son de iglesias arminianas, o el pentecostalismo es arminiano. Bueno, no es una ruptura con la raíz wesleyana, sino por una ampliación o enriquecimiento de esta tradición con el énfasis de la experiencia del poder transformador del Espíritu. El pentecostalismo, entonces, las raíces son, son de santidad, son wesleyanas, son metodistas, son pietistas, son puritanas, son anglicanas, y hasta dónde más podríamos llegar, católicas romanas, de las iglesias del Oriente ortodoxas. No sé si dije pietistas místicos también. Todas esas son las influencias del pentecostalismo. Es decir, es una iglesia que podríamos decir arrastra elementos del cristianismo de estos 2000 años,
pero es como un río que trae a través de la historia todos los elementos espirituales, riqueza espiritual y experiencias espirituales en estos 2000 años de cristianismo. Se ha enriquecido con todas esas experiencias. Tal énfasis conlleva la restauración de las manifestaciones que acompañaron el derramamiento del Espíritu Santo en los tiempos apostólicos, pero en línea con la tradición wesleyana. Se renuncia a darle a tales manifestaciones, o a una de ellas, un carácter normativo como evidencia definitiva. Las iglesias en Chile, ¿ustedes leyeron el libro o las notas del pentecostalismo latinoamericano? Ahí dice, lo distintivo en Chile es que no se enfatiza las lenguas, porque en Chile no se ha considerado como, o escoger una evidencia normativa para describirlo o tenerlo como evidencia del bautismo con el Espíritu Santo. Finalmente, como fechas optativas para celebrar el avivamiento pentecostal en Chile, dice Sepúlveda. El mismo Huber propone dos alternativas, porque se celebra el 12 de septiembre del año 1909. Esa es la fecha en que se celebra o se conmemora el avivamiento pentecostal en Chile. Pero ese es un evento que ocurrió solo en Santiago, un incidente que ocurre en Santiago, pero que no le hace justicia a Valparaíso como cuna del Evangelio, y de hecho es el título de la obra, Valparaíso, cuna del Evangelio. Willie Hoover propone algunas fechas, dos en total. Dice, puede ser para conmemorar la fecha del nacimiento, el avivamiento pentecostal en Chile, podría ser el 31 de diciembre del año 1908, cuando sintieron que entraron en la tierra de promisión. O podría ser también el 29 de junio del año 1909, fecha en que se inicia el relato de la lluvia, es decir, el punto culminante del avivamiento pentecostal. Sepúlveda orienta que si se trata de conmemorar una fecha del nacimiento de la primera iglesia chilena explícitamente pentecostal con ese nombre, la fecha más clara es el 25 de mayo del año 1910, cuando según lo documentado en la edición Chile Evangélico del 9 de junio del 1910, se organizó en Valparaíso la Iglesia Metodista Pentecostal. Esas serían las fechas probables para conmemorar o celebrar y hacerle justicia a la cuna de donde surge el pentecostalismo, que es en Valparaíso. No sé que, eh, bueno, hay que estudiar mucho más, pero es lo que dice Juan Sepúlveda. Y puede tener razón, porque el 12 de septiembre es un evento que ocurre en Santiago. Y la cuna del Evangelio no es Santiago, sino que es en Valparaíso. Y esas son todas las fechas probables. Comenzó en 1902, es decir, las manifestaciones. Después se va a interpretar esas mismas manifestaciones como pentecostal. Y el fundador es Willie Collins Hoover Kirk. Eso es acerca del pentecostalismo en Chile. Después esto se va a multiplicar como es típico de todas las iglesias metodistas. Cuando el fundador muere, se producen divisiones extraordinarias. El año 32 se produce la otra división de la iglesia, y esta va a surgir la Iglesia Evangélica Pentecostal, o conocido como la IEP. Esas serían las dos grandes ramas. Después la misión Iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre, Iglesia del Señor misionera, Corporación Iglesia del Señor en Chile. Impresionante. Bastante. La Ejército Evangélico de Chile. No sé cuándo nació la Pentecostal Comunión de los Santos, hermano Jorge. ¿En qué año? Buena pregunta. Ahí está el hermano Ricardo, igual que somos la misma iglesia, la verdad que no, Hermano no me Ricardo, acuerdo. ya ¿Cuánto tiene que llevaríamos? tenerla. ¿50 años? ¿Puede ser? ¿50 años Y por llevaríamos? ahí, pero yo le he preguntado eso a mi pastor y él dice que cuando nació el pentecostalismo aquí en Chile, venía ahí alguien a predicar allá de la iglesia, pero no saben, pues no saben, así que no tienen el dato. Sería muy bonito tenerlo, sí, porque es cierto que en realidad hay pastores bastante viejos.
muy viejo. Entonces, para poder graduarse en el Instituto Bíblico, podrían presentar la historia de la misión de ustedes, la Iglesia Pentecostal Comunión de los Santos. Y lo pueden hacer ambos, Sería una bueno, monografía de los dos, en sería colaboración, bueno. ahí se distribuye el trabajo. Y ahí obviamente van a tener que trabajar con todos estos libros, con Voces del Pentecostalismo Latinoamericano, con El Fuego y la Nieve de Luis Orellana, Eugenia Fediakova, con Alison Rausen, Raíces del Pentecostalismo en Chile. Van a tener que trabajar con El Refugio de las Masas. Van a, van a tener que trabajar con John Wesley también. Hay harto material, hermano. Y bueno, eso va a ser Sí, el marco teórico. Pueden hacer eso, el trasfondo histórico. Yo tengo hartos libros acá, por lo tanto hay posibilidad de hacerlo. Y después del marco teórico, marco conceptual, eso lo van a aprender cuando trabajemos con redacción y elaboración de monografía. Después ya buscando alguna revista, algunas entrevistas con los pastores antiguos, y ahí van armando el puzzle de cómo surge la Iglesia Comunión de los Santos. sí, está buena la idea. Igual yo estaba pensando que dentro de lo que estamos estudiando la historia de la iglesia, que una gran asignatura está la historia del pentecostalismo, lo que es el siglo XX, y me toca a mí, que tengo que disertar en algún momento. Pero después dentro de eso mismo está el pentecostalismo en Chile, que ese ya es un gran tema. O sea, ese puro tema daría perfectamente para una asignatura aparte, hablar solamente de cómo llegó el pentecostalismo, cómo llegó el evangelio a Chile, porque es mucha la historia y que se desconoce bastante. Yo llevo muchos años en el evangelio y no hace mucho empecé recién a interesarme porque la verdad que se ve como poca información, está muy poco visible. Lo que conversamos la vez pasada, o sea, hay pocas iglesias que hacen un poco de historia de cómo Mm. llegó el evangelio, el avivamiento, hay nombres que no se conocen, entonces mucho material. A mí me interesa mucho porque en la radio me interesa como un poco mostrar un poco también lo que se viene haciendo desde muchos años y digamos de forma bien detallada, porque es mucha la información y creo que eso también nos va a ayudar a apreciar mucho más cómo nos llegó el Evangelio. Perfecto. ¿Cómo se llama el nombre, mis hermanos Jorge, Ricardo, el nombre de la misión? Iglesia Pentecostal, ¿verdad? Iglesia Evangélica Pentecostal de la Comunión de los Santos. Así es bien largo. Iglesia Evangélica Pentecostal de la Comunión de los Santos. Ya, ahí está, Iglesia Evangélica Pentecostal. No sé por qué me da la impresión que surgieron de la Iglesia Evangélica Pentecostal. Yo creo que sí hay La, alguna rama ahí. la que no tocan instrumentos, me da la impresión que surgieron de ahí. Pero a nosotros nunca hemos tenido un tema con lo de los instrumentos. Y yo no sé de dónde salió la iglesia evangélica pentecostal, pero sí tenemos esa diferencia, hermano. De hecho, en nuestra comunión no somos tan buenos, o sea, en nuestra misión no somos tan buenos para tocar como en la metodista, pero sí ahí se anima harto eso de tocar. No, Yo pero solía hermano preguntar, Ricardo, más adelante a lo mejor usted lo explica. no se tocaba antes. Ah, mira tú. Cuando partió la misión no se tocaba antes. ¿Sabes por qué? Porque yo conozco la historia que en Ancud, cuando comenzó el Evangelio en Ancud, fue una tremenda polémica cuando empezaron a colocar instrumentos. Trataban a los coristas que eran satánicos, porque la misión es antigua, antigua. La primera guitarra eléctrica fue algo, la primera batería, hay historia ahí de que eso fue un escándalo. Entonces yo manejo información que antiguamente no eran voces nomás, no había todos los instrumentos. Igual creo que somos bastante viejitos. Sí, pues, o Ay, sea, esa información no la tiene nadie, yo creo, o en la mente no la tiene nadie de nuestra, al menos de mi iglesia. Y sería bastante bonito hacer un recuerdo, porque todos se Recopilar. acuerdan del pastor Lucho, que lo dicen, que yo no lo conocí, que era el papá de mi suegro, que es mi pastor. Él llegó a construir o a colonizar ahí con el Evangelio, pero no me acuerdo que alguien me haya dicho que en ese momento no se tocaba el instrumento, así que buen dato, hermano. mm. Sí, me da la impresión que surge de ahí, por el nombre, Iglesia Hay harta Evangélica pega, Pentecostal. hay harto Oiga, trabajo. disculpe, hermano. ¿Sí?
¿Y cómo era la alabanza entonces? ¿No había instrumento? ¿Era puro bueno, a capela cantaban? ¿Cómo entonces? Yo creo que ¿O no Sí, sí, creo había? que a capela y después, después vinieron los famosos los bombos, después ya de a poquito las castañuelas, como creo que gran parte de las misiones partieron, no sé si cómo sale la historia de otra iglesia, pero yo sé que así fue, por lo menos en nuestra misión, era así solamente a capela, y después de a poquito, a lo mucho el bombo, y después ya con el tiempo la guitarra acústica. Pero el tema de meterlo electrónico, eso fue un caos, fue muy revolucionario. Era muy cerrada la misión. Recién nos Mm. estamos abriendo un poquito, muy cerrada, muy ah, ok, cerrada. ya, yo creo que viene de ahí por ahí la cultura de hermética, viene de ahí de la evangélica pentecostal. El hermano Boris en la iglesia pentecostal de Chile Austral. ¿En qué año nació hermano Claro. Boris? Puta, de verdad le doy la misma respuesta que el hermano. Dice que no, que exactamente Tam- no sé, tendría que averiguarlo. Tendría que averiguarlo en tam- qué tampoco año sabe fue la fundó. edad de su Pero es iglesia. como el 50 fue como el 50 parece, ¿Y se por los separó testimonios. de qué iglesia se separó? ¿Se dividió? Mira, dice que no sabría, tampoco sabría decirle. Ahí tengo buena tarea para ver de dónde viene la Iglesia Pentecostal Chile Austral, Me de parece qué mucho, rama. según lo que me habían comentado, de la metodista pentecostal en la época de Willy Hoover. No, Pues, De Manuel Umaña Salinas, quien envió a un pastor a abrir iglesia en Valdivia, porque ahí fue la cuna. sí, sí, en Valdivia. Nace. Corral, parece Corral, Valdivia, algo así. Y, y después, no me acuerdo que algo ocurrió, tenía tema administrativo, y él tomó la decisión de cortar la administración con la JBH. Y la de hermano Cristian Ah. Ramos, ¿cuál es la misión, hermano Cristian? No, yo no estoy en nada pentecostal. No, a ver, ¿cuál es la iglesia? No, es centro apostólico. Y nosotros se Centro formó después. Centro Apostólico Rema se llama. Apostólico. Centro Sí, pero Apostólico no, Rema. sí, pero no tenemos apóstoles como los actuales. Tenemos pastores nomás. Ah, debe ser entonces pentecostal, debe ser pentecostal internacional, hermano Cristian. Puede ser. Conoce usted la historia de la iglesia o no? El año en que nació, quiénes fueron los misioneros. No, es que yo llegué hace como, a ver, yo llegué hace un año a esta iglesia. Lo que pasa es que yo Ah, salí de ok. otra iglesia y llegué a esta iglesia que se formó, está en Quilicura. Ah, ok. Y es una Eso. iglesia conmemorativa y una plaza incluso a nombre de ellos y todo. Pero llegué porque nuestra iglesia se dividió, o Ah, ok. sea, se disolvió, me fui a ese y bueno, me enviaron para acá, en realidad a abrir algo acá. A Temuco, Y de gloria a ahí, Dios. sí, en Temuco, sí, Dios estamos le use, mi abriendo hermano para Cristian. acá en Dios le Temuco. use. Gloria a Dios. Y puede levantar una obra en la ciudad de Temuco. Muy bien. Qué Sí, linda hora de abrir misiones, ¿eh? Plantar una iglesia. sí, sí. Perfecto. Bueno, eso es el pentecostalismo en Chile, el Hermano origen. Sí, Pablo, hermano Jorge. acá me llegó una información. Bueno, nuestra misión dice que no hay todavía algo bien exacto, pero por lo menos ¿Mm? viene de 80, 90 años atrás, cuando vino a predicar Lisandro Montero, fue el predicador que vino, no me acuerdo de qué lugar, él vino mandado de parte de Dios a levantar una nueva obra acá en el sur de Chile, hace 90, 80 a 90 años atrás. Legalmente está en 1985, pero viene de hace 80, 90 años la misión. 1985. Ahí se funda con los estatutos oficialmente, Claro, pero viene de antes. pero viene de antes. Mm. Ah, ¿quién habrá sido? ¿A qué iglesia habrá pertenecido él? La verdad es Wow. que desconozco. Mm. Sé que los comienzos fueron por ahí por la carretera austral. Hay una parte que se llama Correntoso. Sí, 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 correcto. Muy bien. Sí, Correntoso de ahí, Chiloé, Tantauco. Ya, Bueno, hay harta tarea para averiguar. claro.
Bueno, el contraste entre el metodismo, como estamos aquí en Chile, el metodismo y el metodismo exalta o está relacionado con la doctrina, lo racional y el orden. En cambio, el pentecostalismo con la emoción. Yo creo que usted se identifica con eso, la emoción. Porque en los cultos tiene que sentirse algo para que sea un buen culto. Y con la libertad también. No es tan racional. Con la libertad y la espontaneidad. El metodismo, el clero está muy bien educado en facultades teológicas, seminarios, institutos bíblicos. En cambio, el pentecostalismo chileno, estoy hablando, daba la oportunidad de expresarse a su propia manera y la posibilidad de alcanzar posiciones de liderazgo. Pueden alcanzar, y de hecho alcanzan posiciones de liderazgo sin necesidad de ser parte de alguna institución teológica. El metodismo es una cultura basada en la palabra escrita, mientras que el pentecostalismo se adapta mejor a una sociedad oral. No le gusta mucho leer, es una sociedad oral. La, la doctrina en el pentecostalismo en Chile, usted pregunte a los pastores, pregunte a sus pastores si la salvación se pierde o no se pierde. ¿Qué le van a decir sus pastores, hermano Jorge, hermano Bor No, igual? o sea, que sí se pierde, sí se pierde. Sí. Somos todos arminianos, parece, Hermano lo que yo he Ricardo, averiguado. bueno, hermano Ricardo, en su lado, acá en Puerto Montt, esa doctrina si se pierde o no se pierde. Bueno, ahí hay un tremendo conflicto en la Ribera Norte, porque depende si es que el hombre está a salvo o no, si es que está tomando o no. Así han reducido el evangelio por allá. O ¿Cómo si está sea, es tomando? decir, que si está descarriado, si es que está tomando, está descarriado, ese se perdió. Ok, Así lo han reducido. Y muy la bien, muy bien, tremenda muy bien. pelea que yo tengo. Hermano Boli, la Pentecostal del Chile Austral, hablando en términos generales, mi hermano, lo que usted conoce de la misión. Sí, sí, no, igual le enseña, por lo menos mi pastor Lemuel Fuente, él cree que la salvación, o sea, un cristiano puede perder su salvación. En el Eso sentido, por ejemplo, se comete apostasía. es lo típico, ¿ah? Eh, Es lo típico. sí, sí, Pero no, hay un solo pastor que he escuchado yo que cree que la salvación no se pierde, que el pastor de Blanco Lepín, que bueno, él ya no está allá por motivo de salud, ya no está allá, ok. pero él, según he escuchado, él creía que la salvación no se pierde. Pero todos los Bueno, demás pastores no creen, igual tienen la misma postura arminiana. bueno, yo creo que esa es la pregunta más fácil para distinguir si son arminianos o calvinistas, porque los otros ya son más técnicos, por ejemplo, si Cristo murió por todo o solamente por lo elegido. Yo creo que ahí todos van a decir que murió por todo. Eh, Claro, sí, Sí, arminiano. Pero eso no está escrito, no está en los artículos de fe. Yo anduve averiguando los artículos de fe de mi misión, no me encontré con los artículos de fe que tuviese la doctrina ahí, siempre salvo, salvo siempre salvo, la expiación limitada, no está presente ahí. Pero está en la tradición oral. Solamente usted preguntándole a los hermanos, los pastores, le van a decir lo mismo que ustedes respondieron. Y en mi iglesia igual, la misma respuesta. Tradicionalmente todos somos arminianos, pero la tradición oral no es escrita porque el pentecostalismo chileno se adapta a una sociedad oral. Bueno, la doctrina se transmite así, de manera oral, no escrito en artículos de fe, confesiones de fe. Ahora recién se está produciendo las confesiones de fe por este tema del neocalvinismo, pero anteriormente no había necesidad. Había una estructura, había creado una estructura que dificultaba la misión. En el metodismo, claro, son 200 años de existencia el metodismo, y ya después comienzan a ascender, se comienza a organizar, estructurar. No es espontáneo como originalmente fue. En cambio, el pentecostalismo, la misión y el testimonio, ahora escucho, la misión y el testimonio son más importantes que la estructura y la carga burocrática denominacional. Por lo menos anteriormente, ahora ya está muy bien estructurado todas las iglesias pentecostales. La gran mayoría, porque son 100 años ya de pentecostalismo,
Entonces está muy, muy bien estructurado. Es complejo, por ejemplo, el, un manual, un rito para la Santa Cena, para el bautismo, dedicación de templo y dedicación, bueno, de cualquier actividad dentro de la iglesia. Un pastor acá de Puerto Montt se lo presentó al obispo y el obispo se lo derivó a otro pastor. Y este pastor lo llevó a un comité, se hizo un comité especialmente para revisar ese documento que hablaba acerca de los ritos que podían ser utilizados en la iglesia metodista pentecostal. Y después este comité lo llevó al presbiterio mayor y después el presbiterio mayor está en revisión ahora y después tienen que pasarlo por, yo creo que por la conferencia, no sé qué más irán a seguir, después tienen que aprobar el obispo, irán a pedir votación. Así de complejo es implementar un rito a nivel nacional en la iglesia. Es decir, ahora ya se ha estructurado. Yo creo que todas las iglesias de ustedes también están en esa burocracia, en esa estructura, porque por temas de necesidad también, porque si no se estructura, no se institucionaliza, desaparece el ministerio. O sea, la misión, el movimiento. Pero la del hermano Cristian Ramos me da la impresión que no es una institución que es grande, es un ministerio. ¿No? Es así, hermano Cristian, ¿verdad? Un ministerio pequeño, no hay un obispo y muchas iglesias a nivel nacional y mundial. Sí, en su momento hubieron varias iglesias, pero cuando murió el pastor principal, se dividieron en varias ramas, porque Ah, ok. eran varias iglesias, pero de ahí se dividieron y quedó solamente esta como principal, bueno, y ahora se están abriendo de nuevo otras, nuevamente. Pero las Cuando, que estaban, pero las que estaban se disolvieron cuando el pastor murió. ah, ok. Es un problema en nuestras iglesias también, ¿ah? Cuando muere una autoridad, muere un pastor, se produce divisiones. Es otro fenómeno de las iglesias pentecostales en Chile. Con la muerte de un obispo, de un pastor, siempre se producen divisiones. Pero cuando es un grupo pequeño, una institución muy pequeña, es más dinámica, es más espontánea, es más libre y trabaja mucho más rápido, en contraste con las más burocratizadas. En, en Chile también, el pentecostalismo permitió a la mujer dar testimonio ante toda la congregación y se transformaron en poderosas predicadoras del Evangelio. Esa es la otra característica de, de la iglesia en Chile. La mujer, se le da la posibilidad a la mujer poder predicar. Hay un artículo, se lo voy a enviar al WhatsApp, al grupo de los estudiantes online, de Sendas, del pastor Manuel Díaz Bascur. En ese libro, él habla acerca de las mujeres en el pentecostalismo en Chile. La primera iglesia que se funda en Santiago, por ejemplo, la primera junta oficial de la primera iglesia en Santiago estuvo compuesto por 8 hermanos, entre ellos 2 eran mujeres. Aquí estamos hablando de la primera junta oficial, ¿ah? De una iglesia. En esa época la junta oficial era el órgano administrativo de la iglesia, es decir, la instancia superior administrativa de una congregación. Ahí está Laura Contreras y María de Farías. También se mencionan a 3 hermanas como ecónomas. No está muy claro a qué se refiere ese término ecónoma. Me da la impresión ecónoma tiene que ver con administración, me da la impresión, o una especie de recaudar los fondos, por ahí va, pero el término diaconisa no se utiliza. Pero el vocablo que se utiliza en esa época en las actas de la conferencia es ecónoma de la iglesia. Están las 2 anteriores, Laura Contreras y María Farías. Y también se suma una más, que es María Rus. La primera directiva de la iglesia tenía dentro de sus componentes a Amelia Fernández como tesorera y a Laura Contreras como secretaria contadora. Es decir, estamos hablando de la primera organización eclesiástica de la primera iglesia pentecostal en Chile. Tenían en la administración a mujeres, ¿eh? ¿Qué le parece? La Iglesia Metodista Pentecostal de Chile tiene el honor de ser también, dice Ondina González, la primera denominación independiente y autosuficiente, o el nombre técnico en misionología es autóctona.
Enfrentó conflictos, por supuesto que sí, es la característica de las iglesias pentecostales acá en Chile, conflicto de personalidad. En 1911, un pastor laico de la Alianza Cristiana Misionera, que antes había sido miembro de la Segunda Iglesia Metodista de Santiago, abandonó la alianza, llevando consigo la buena nueva, parte de la congregación también, y fundó la misión Iglesia del Señor. Carlos del Campo, creo que es Carlos del Campo, creo que se llama el fundador de la misión Iglesia del Señor. Cuando muere, la denominación se dividió en varias otras iglesias, entre ellas la Iglesia Apostólica del Señor Misionera y la Iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Esto también lo dice Ondina González. Impresionante hasta dónde rebuscó y buscó, investigó Ondina González, hasta nuestro país anduvo trabajando y buscando información. Ahí aparece esta iglesia, la cual ganó por su sangre. Pero hay muchas iglesias del Señor. Como los otros países, ha tenido que enfrentar dos problemas: la constante amenaza y frecuente realidad de las divisiones, la actitud autoritaria de algunos de sus pastores y líderes. Eso en Chile. La LIBE dice que la actitud o el perfil del liderazgo de los pentecostales, los primeros pentecostales, fue el autoritarismo, y el modelo fue el patrón de fondo en las haciendas. Después de la época de la dictadura, el modelo era Pinochet, es decir, un dictador. Pero ahora el perfil está cambiando dentro del liderazgo cristiano de las iglesias pentecostales. Ahora trata de no ser tan autoritario y trata con mucho respeto también a las congregaciones. Yo le estuve comentando a los hermanos cómo trataban los pastores antiguos a sus miembros, y quedan horrorizados, mis hermanos. Quedan escandalizados, no lo pueden creer cómo una persona puede humillar de esa forma a otro. Pero era la época era así. Yo recuerdo una hermana que era de la IP, estaba estudiando en la ciudad de La Unión, y me comentó que un joven fue a conversar con el pastor, que estaba, el joven se iba a casar, compromiso, ya tenían fecha con su novia, pero fue a conversar con el pastor y estaba la pastora lavando ropa en una batea, y le dijo: el pastor no se encuentra, pero yo estoy, ¿qué ocurre? Yo le puedo ayudar. Y el joven le dijo: estoy arrepentido, ahora ya no me quiero casar con la hermana tanto. Y la pastora dejó la batea, dejó la ropa, pescó la manguera y comenzó a darle un manguerazo por la espalda. Así es, eso te hemos enseñado nosotros, tus pastores. ¿Qué te has imaginado que va a dejar la plantada a tu novia? Le dijo: "No, eso ha aprendido de nosotros, te va a casar con ella, no te va a arrepentir". Se fue bien, bien azotado el hermano. Y se casó el hermano con la hermana, hasta el día de hoy son felices. Estaba estudiando conmigo también lo conocí. Eso de las tantas anécdotas. Deben tener muchas más anécdotas los hermanos antiguos, pero esas no las Mm. tantas formas. Bueno, recordemos que bueno, en la cultura de nuestro país también está esa cultura de ser bien estricto con la... Bueno, antes, lo que era antes, años Claro, atrás, en los 70, los años 80. claro. Bueno, ya es cosa de preguntarle a nuestros papás cómo fueron criados, ¿no? A nuestros abuelos. Exacto, sí, sí, sí. Ahora Correcto, no eso. podían ni alzar la voz, ¿no? Que al tierra le llega esa es la parte de la Claro, cultura de nuestro país, yo creo. sí, sí, exactamente. Y lo otro que cuentan también los pastores para solucionar los conflictos entre los miembros de la iglesia. Cuenta un pastor tenía dos diáconos que se llevaban muy mal, pero eran muy fieles, muy consagrados o muy participativos, pero se llevaban mal entre ellos. Parece que se detestaban, se odiaban, ¿no? Se aborrecían. Pero el pastor se dio cuenta de esto y le dijo: después del culto quiero conversar con ustedes dos. Se quedaron y fueron a conversar con el pastor: vamos a ir a tal lugar. Había una cancha, había un forado, y ahí pasaron. Y el pastor le dijo: yo me he dado cuenta que ustedes tienen conflictos personales que no han sabido resolver. Ahora lo vamos a resolver, le dijo el pastor. Se van a sacar la chaqueta, se van a sacar la corbata y se van a remangar. Y el que gane, o el que pierda, perdón, el que pierda, le va a pedir perdón al otro. Y los hermanos
Tan pronto como le dijeron esto, comenzaron a arreglar sus problemas. Y después el que perdió le pidió perdón al que le ganó. La forma de solucionar los conflictos antiguos. Bueno, era la época, la cultura. Yo recuerdo un profesor que tuve en la enseñanza media que en los liceos antiguos se solucionaban los problemas entre los compañeros, pero pasándole guantes. Los profesores están de acuerdo, el director, todos están de acuerdo, y le pasaban los guantes y así solucionaban sus conflictos, con guantes. Pero era parte de la cultura. Ingresa la cultura al cristianismo igual, ¿eh? Como lo estamos viendo ahí, para solucionar problemas. Ella es según lo que dice Televisión Nacional de Chile, el año 2011, Emma del Carmen Vega Toledo, miembro de la JH, 61 años tenía. Hay un artículo que dice que era pastora, pero parece que era hermana nada más, no era pastora. A las 7 en punto, predicando en la plaza de Pedro Aguirre Cerda. Y qué maravilloso, ¿eh? Predicando el Evangelio, le dio un disparo y cayó muerta al instante. Es la primera mártir evangélico en Chile, ¿eh? No hay otra mártir que haya sido muerto por un disparo, por predicar. Bueno, es una bala loca, en realidad no es que la hayan querido matar, pero murió predicando el Evangelio. Tenemos mártires y es una hermana. Esas son las características del pentecostalismo en Chile, ¿eh? Predicación al aire libre y muriendo algunos en la calle, como ahí. Nos vamos de Chile a Brasil. El fundador de Brasil, quiero detenerme a hablar acá de esta iglesia. El hermano Jorge le corresponde a la disertación, ¿verdad? Vamos a descansar la primera parte y después la segunda parte va a dar la disertación el hermano Jorge. No sé quién más le falta dar la disertación. El hermano Cristian Ramos también parece. No, A mí, no. a mí me falta. Entonces Sí. terminamos la primera parte, nos vamos al descanso y después del descanso retornamos para la disertación. Así vamos a trabajar. El hermano Boris ya lo dio ya, ¿verdad? ¿O también le falta? Ya, hermano Ricardo. No sé si lo tendrá. Ya. En Brasil. En Brasil es el primer país latinoamericano donde se concentra la mayor población evangélica. Y el porcentaje alto son pentecostales. El fundador del pentecostalismo en Brasil fue Luigi Francescon. Él fundó la iglesia Congregación Cristiana de Brasil. Era un italiano que había emigrado a los Estados Unidos. Su esposa, juntamente con él, asistían a un templo y quedó influido profundamente por el avivamiento en la calle Azusa, la Azusa Street. Él sí tiene la influencia de la calle Azusa Street directamente. Su esposa fue bautizada con el Espíritu Santo ahí en la calle Azusa. Y luego él fue bautizado con el Espíritu Santo. Esta es la característica del pentecostalismo, ¿eh? El bautismo con el Espíritu Santo. Para ser pentecostal, no sé, algunos lo pueden considerar como una marginación, una discriminación. No sé cómo ustedes lo encontrarán, hermanos, pero es una experiencia más que un dogma. Es un dogma, el hecho de estar en una iglesia adscribe a este dogma, que el dogma universal para todos los pentecostales es el bautismo con el Espíritu Santo. Todos los dicen y hablan, lo van a encontrar en los libros de texto, experimentó un bautismo con el Espíritu Santo, que no es la regeneración, sino que es posterior a la regeneración. Y el que lo experimenta es realmente por experiencia pentecostal. Pero eso es pentecostal, alguien que haya tenido la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Lo otro sería dogmático nada más. No sé cómo describirlo esto, pentecostal dogmático. Bueno, algunos ni siquiera están de acuerdo con el bautismo del Espíritu Santo que es posterior. Ya ahí tendríamos problema de estar en una iglesia pentecostal o no entender. Bueno, es que también en Chile no hemos enseñado el dogma, ese es el problema, el tema. No se ha enseñado en qué consiste el bautismo con el Espíritu Santo. Bueno, él experimentó el bautismo con el Espíritu, luego sintió la convicción del Espíritu Santo de viajar por toda Sudamérica para dar testimonio de su fe en las comunidades de inmigrantes italianos. ¿Qué le parece? Experimenta el bautismo con el Espíritu Santo y siente la necesidad de predicar el Evangelio. Esa es la experiencia, el resultado de la experiencia. Predicar el Evangelio
internacionalmente, despierta el fervor por la misión. Llegó a Sao Paulo en el año 1909. El pentecostalismo entonces en Brasil es posterior al pentecostalismo chileno. Pero este sí, el pentecostalismo brasileño, con las influencias de la calle Azusa. Fue recibido en el año 1909 en una iglesia presbiteriana. Ah, ahí está la explicación entonces. ¿Por qué la Congregación Cristiana de Brasil es calvinista? Porque Francesco, Luis Francesco, estuvo en una iglesia presbiteriana y aprendió, esto lo espectacular de los presbiterianos, la educación de sus miembros. Adoctrinan muy bien a los miembros de las iglesias presbiterianas. No son, no son vulnerables a otras doctrinas que no sean propias de la iglesia presbiteriana. Son impermeables a las otras doctrinas. Y como Francesco comenzó a manifestar la experiencia con el Espíritu, ¿qué hicieron la iglesia presbiteriana? Lo expulsaron. Reclutaron, él fue expulsado de esta iglesia, reclutaron a creyentes metodistas y bautistas. Ah, si son bautistas, por eso es que bautizan entonces por inmersión, porque también estuvieron bautistas ahí. Los metodistas parece que no ejercieron mucha influencia en la congregación cristiana de Brasil. Y católicos romanos también. Quizás de ahí venga la idea del velo, del origen católico romano de la congregación cristiana de Brasil, porque las mujeres usan velo, como la Iglesia del Señor en Chile. Y ellos fundaron la Iglesia Cristiana de Brasil, la Congregación Cristiana de Brasil. Esta iglesia creció, pero de manera espectacular. No creció. Está mal expresada el término creció. Está creciendo. Sigue o continúa creciendo esta congregación. Entre 1952 y 1996 bautizaron a más de 2.034 millones de personas. Qué impresionante, hermano. Entre 1952 y 1996. 2.034 millones. Las iglesias pentecostales en Chile se jactan de ser iglesias grandes, pero la Congregación Cristiana de Brasil bautizó hasta el año 1996 2.034 millones de personas. Y nosotros los pentecostales aquí en Chile tenemos unos 2 millones, 2 millones y medio. Porque el otro millón, el otro porcentaje son iglesias históricas, pero acá, impresionante. ¿Sí, hermano Ricardo? ¿Y a qué atribuiría usted este éxito? En la Congregación Cristiana de Brasil, no sé, mi hermano, porque esta es una iglesia muy atípica, muy atípica. Es que como son pentecostales, pero es que esta iglesia, el tema es que esta iglesia continúa creciendo. Buena la Sí, pregunta, pues pero buena la eso es lo muy pregunta. curioso. Eso es lo Y, muy curioso porque nosotros por lo general somos buenos para copiarlo. Bueno, para copiar. Ojalá que pudiéramos encontrar algo que copiar, y mire, porque es una receta de éxito, por lo que al menos sí, allá en Brasil. sí. Y mire, de acuerdo a lo que le voy a indicar, de esta iglesia, quizá usted encuentre algo que lo hace crecer el éxito. La forma de administración de esta iglesia era completamente voluntaria. Quizá por ahí va el éxito, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Pero la administración es voluntaria. No Bueno, tienen, Pablo, no tienen ministros ordenados. Sí, hermano Jorge. sí, bueno, quizás puedo aportar un poco lo que voy a comentar ya que viene justo al caso con el pastor Ander, no sé si usted sabe, Sí, me ha estado en las clases, bueno, él está en Brasil, él anda en Brasil, correcto. ya, y bueno, yo siempre tengo contacto con él, y bueno, una de las cosas que me ha asombrado es que donde él anda, no hay iglesias pequeñas, le cuesta mucho encontrar una iglesia pequeña en Brasil, son todas iglesias grandes. Entonces, él está allá en una conferencia donde hay pastores de otros países y el obispo creo que es de Brasil y tiene como 167 países donde él tiene iglesia, el obispo.
O sea, una cosa impresionante. Y decía que allá en Brasil, donde está él en Goiânia, en Río de Janeiro, no sé si todos, pero me contaba esto, que los pastores cuando van a iniciar la obra, antes de comenzar a levantar la iglesia, se van al monte por 3 meses. Quizá algunos por más, por menos, no sé, pero yo cuento lo que él me decía. Él le sorprendió mucho de esta forma, que se van 3 meses a encerrar al monte y cuando vuelven del monte vuelven creyendo que lo que van a hacer es grande y no levantan templo para menos de 500 personas. Tiene que ser arriba, 500, 1000 para arriba, no templos chicos. Y dice que en el momento Dios comienza a proveer todo lo que ellos necesitan. Y también me contaba que la mayoría de ellos son casi todos también profesionales, gente que le ha ido bien, pero que se entrega a la obra de Dios de una manera impresionante. Si tienen que vender su casa, auto, todo, son muy desprendidos en ese sentido. Y bueno, y también hay que considerar que Brasil es 10 veces más grande que Chile. También creo que eso igual tiene Claro, que ver que una claro. nación es grande. Pero si eso me contaba como experiencia, que son muy buenos para hablar de la mañana hasta la noche, todo el día están orando, les gusta mucho lo que es la consagración y por eso tienen una forma de entregarse por entero a la obra. Muy bien, hermano Jorge. Muchas gracias. El, bueno, ahí va, ¿eh? Por ese lado, la consagración, la administración voluntaria. No tienen ministros ordenados y los que ejercen cuando son pastores, por ejemplo, diáconos, cualquier cargo dentro de la iglesia, todo es voluntario, sin sueldo. No se enfatiza los diezmos. El gobierno está a cargo de ancianos y diáconos, todos ellos voluntarios, y se van rotando. No tienen, no hacen, también esto lo dice Voces del Pentecostalismo Latinoamericano, tomo cuartos. Ellos no evangelizan, no tienen radio, televisión, porque le dan mucho énfasis a la predestinación. Por eso ellos no evangelizan, porque la gente que son escogidos van a llegar solos. Ellos son muy consecuentes con lo que dijo Calvino, ¿eh? Los predestinados van a llegar solos, no necesitan predicarlo, traerlo a la iglesia, van a llegar solos. Todo el fondo todos los recursos entran en un fondo común y luego se distribuyen de acuerdo a las necesidades. Por eso hay iglesias de la Congregación Cristiana de Brasil, en los campos, en las ciudades, todas son gigantes, grandes, son muy enormes, muy hermosas. Las mujeres usan velo, cantan música como instrumental, clásica. Se llena el templo de este tipo de música. Como son pentecostales, hay manifestaciones espirituales, llanto, lloro, grito, gloria a Dios, aleluya. Son estremecedoras la congregación cristiana. Usted lo puede buscar en YouTube. Va a quedar muy encantado, mis hermanos, con esta congregación. Es una iglesia calvinista, pentecostal. El calvinismo es verdad que no tiene que ser necesariamente cesacionista, porque aquí la Congregación Cristiana de Brasil ha demostrado que el calvinismo no es cesacionista. El cesacionismo viene de otra parte, del neocalvinismo de MacArthur con Suchen Michelin. Ellos son cesacionistas neocalvinistas. Pero aquí estamos hablando de calvinismo de una iglesia presbiteriana. Él aprendió el calvinismo, lo aprendió la iglesia presbiteriana. En cambio, los otros neocalvinistas son una mezcla de muchas cosas, por eso es que son neocalvinistas. Son dispensacionalistas, bautistas, de un punto, no, algunos son de teología del pacto, otros no, y son muy beligerantes contra las iglesias pentecostales latinoamericanas, pero este otro calvinismo, el calvinismo de las iglesias reformadas y de las iglesias presbiterianas. Ahí está es pentecostal, porque aprendió, estuvo un tiempo ahí, pero aprendió muy bien del calvinismo. Profesor, Sí, hermano Boris. ¿cuál sería la diferencia en doctrina, digamos, entre el calvinismo y el neocalvinismo? El calvinismo, el presbiterianismo, mi hermano, las iglesias calvinistas son la iglesia reformada de Holanda, Suiza, y la presbiteriana de Escocia, nacionales. Y tienen artículos de fe a los cuales ellos han adscrito. Su teología es la teología del pacto. En cambio, el neocalvinismo
pueden ser de 1 punto, pueden ser de 2 puntos, pueden ser de 3 puntos o de los 5 puntos, pueden ser bautistas, pueden bautizar por inmersión, pueden bautizar a los adultos solamente. También, ¿qué más la otra característica? Son beligerantes, son proselitistas, son dispensacionalistas, premilenialistas, pretribulacionistas o posttribulacionistas, postmilenialistas, es decir, son interconfesionales. No son uniformes en doctrina. Esa es la característica del neocalvinismo. Y son proselitistas, las iglesias presbiterianas, las iglesias reformadas, no son proselitistas. Ellos educan a su gente, ganan personas, no de otras iglesias, porque eso es antiético, el proselitismo. A menos que lo considere como una secta o algo errado, ahí sí se puede proselitar. Y el neocalvinismo sí está proselitando las iglesias latinoamericanas pentecostales, porque dicen que nosotros no hemos conocido la doctrina de la gracia y somos pseudo cristianos y no hemos conocido realmente a Dios ni la Biblia. Por eso que nos están tratando de proselitar. En cambio, la iglesia presbiteriana y la iglesia reformada nos ven como hermanos, como salvos, como creyentes, pero que han optado por otra teología nada más, pero que conviven pacíficamente entre nosotros. Esa es la diferencia. Es cosa ver de MacArthur lo que dijo, que los latinoamericanos no hemos conocido la gracia. No conocen bien el evangelio, nos dijo MacArthur. Y también pueden convivir el cesacionismo con el continuismo. En cambio, las iglesias presbiterianas y reformadas, el continuismo no existe. Solamente cesacionismo. En cambio, las otras no. Es un movimiento pluralista. Esa es la diferencia. Bueno, esa es la Congregación Cristiana de Brasil. La otra es las Asambleas de Dios de Brasil. El origen de la brasileña, las Asambleas de Dios, son los misioneros suecos Daniel Berg y Billy Graham. Recibieron la revelación de parte de Dios de ir a Brasil. Recuerden que esta revelación es especial. ¿Cómo se movían los antiguos? De esta manera fundaban iglesias. Dios me dijo que tenía que ir a Brasil y ya fueron a Brasil a fundar una iglesia. Llegaron a Brasil, fueron recibidos en una iglesia bautista. Y esta iglesia bautista cuestionó las enseñanzas y lo expulsaron también. Bueno, los pentecostales comenzamos así, tratando del mismo modo, proselitismo también, y al final nos expulsaron. Y de toda esta iglesia, la Congregación Cristiana de Brasil, es consecuencia de una expulsión. Y la de las Asambleas de Dios, los suecos misioneros también fueron expulsados de la iglesia bautista. Como consecuencia, la iglesia se dividió, fundaron la misión de fe apostólica. En 1918 la iglesia adoptó el nombre de Asamblea de Dios. Al principio del siglo XXI tenían 14 millones de miembros. Solamente la Congregación Cristiana, las Asambleas de Dios brasileñas. Y más la Congregación Cristiana de Brasil. Y después más la otra, la más grande de Brasil, es la Iglesia Universal del Reino de Dios. Esa es la más grande. Uy, qué manera de ver, creyente, pentecostales en ese país. En México, en 1900, Gabriel García, al obtener una Biblia, comenzó a enseñar en su aldea y en 1907 comenzaron las glosolalias. ¿Entiende el término glosolalia, verdad, hermanos? Hablar en lengua. Yo no. Sí. Hablar en lengua, sí. En lenguas desconocidas son glosolalias. Y xenolalia, idiomas, lenguas conocidas. Eso es en términos técnicos. Al parecer, sin contacto con los pentecostales de Estados Unidos, en su aldea comenzó a hablar en otras lenguas. Increíble, Gabriel García. En 1900. Wow. 1907. Esto también entonces fue una iglesia autóctona, sin influencias extranjeras. En 1918, varios grupos pentecostales, principalmente las Asambleas de Dios, reclutaron a los diversos grupos que estaban distribuidos en el sector. También está Ramona Carvajal de Valenzuela, una mujer. Era ella quien viajaba constantemente a México después de la Revolución, mientras que su esposo quedaba en Los Ángeles. Entre los pentecostales en Estados Unidos había un fuerte debate sobre la fórmula del bautismo,
Aquí hay un problema acerca del bautismo en agua que es típico dentro de las iglesias pentecostales también. Muchos pensaron que debían hacerse en el nombre de Jesús nada más, estudiando el libro de los Hechos. No debe confundirse, sin embargo, con los unitarios, que no son trinitarios, sino simplemente la fórmula del bautismo, en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no es porque sean unitarios, sino por la fórmula nada más. Ellos prefieren el nombre de unipentecostal, en vez de pentecostales unitarios, para diferenciarlos de aquellos que no creen en la Trinidad. Denominación que surgió posteriormente gracias a un pastor metodista, Rubén Ortega. Recibió el bautismo con el Espíritu Santo, fue la Asamblea de Fe Apostólica de la otra iglesia mexicana. A principios del siglo XXI la iglesia contaba con más de 1 millón de miembros, no solo en México, sino también en el resto de América Latina. Por eso son algunas iglesias en México, en Brasil. Después surgen las iglesias, los movimientos carismáticos. Los carismáticos, se utiliza el término carismático para referirse a iglesias, puede ser iglesias protestantes, evangélicas, católicas, anglicanas, personas que han experimentado el bautismo con el Espíritu Santo, que han ejercido los dones espirituales, pero que sin embargo no han sido expulsados de sus iglesias, no han querido salir de sus iglesias tradicionales, permanecen en sus templos, en su denominación o en su confesión, pero continúan practicando los dones espirituales. Son pentecostales, pero dentro de las iglesias clásicas o tradicionales. Siguen siendo católicos romanos, anglicanos, bautistas, entre otros, o de las iglesias tradicionales. A eso se refiere las iglesias carismáticas. Tienen diferencias con los pentecostales, por supuesto, muchas diferencias. En énfasis, por ejemplo, el pentecostalismo, aquí estamos hablando de los énfasis, la diferencia entre pentecostales y los carismáticos. El pentecostalismo enfatiza el arrepentimiento, el quebrantamiento y las sanidades. Esos son los énfasis nuestros. Arrepentimiento, quebrantamiento, sanidades. Los carismáticos en el discipulado, la interacción en grupos pequeños de oración, con expresiones de gozo y espíritu festivo. Diferente, ¿ah? ¿Cómo se logra dar cuenta usted? No son lo mismo, pentecostal y carismáticos. Grupos pequeños y los carismáticos. Hay diferencias socioeconómicas también con los carismáticos. El pentecostalismo ha impactado en las clases bajas de la sociedad, en los suburbios. En cambio, los carismáticos han influenciado más en las clases media y alta. También énfasis doctrinales. El bautismo con el Espíritu Santo es la evidencia inicial de ser bautizado con el Espíritu Santo en las iglesias pentecostales. Por lo menos en las clásicas, las que no son de Chile. En cambio, los carismáticos señalan que las lenguas son una de las tantas manifestaciones del bautismo con el Espíritu Santo. La opinión de las iglesias carismáticas es la misma opinión de los pentecostales chilenos. Entre los pentecostales, las manifestaciones de los dones son altamente emocionales. Los carismáticos son más calmados y más contemplativos. Hay diferencias teológicas también. El pentecostalismo es arminiano. En cambio, los carismáticos, mayoritariamente calvinistas. Diferencias en enfoque, eso le dice Ondina González. Habría que revisar ahí a los carismáticos si son calvinistas. Profesor, pero me Sí, imagino que se referirá a los carismáticos solamente dentro de la iglesia evangélica, cuando claro, se dice que son calvinistas, porque no creo exactamente. que un católico Sí, sea sí, calvinista. sí, exactamente. El catolicismo romano es sinergista, igual que las iglesias ortodoxas. Pero ahí no sé. Voy a averiguar, mi hermano Boris, cómo piensan ellos con respecto a la salvación. Tengo algún tomo acá de teología dogmática, voy a revisar. No, los El, católicos romanos, ellos creen que la salvación igual se puede perder, parece. sí, pero en cuanto a la predestinación, mi hermano, ahí no sé qué creerá. Ah, ya, ya, Sí, ya. sí, sí, murió por todo, no por todo. Me parece mucho que solamente los calvinistas creen eso
de la predestinación. También está, profesor, también hay una diferencia entre la predestinación y la doble predestinación, parece mucho. No son la Sí, misma enseñanza. pero Juan Calvino dijo, Dios ordena, decreta, causa, provoca, quiere, desea la caída de los seres humanos. Es decir, él es de la doble predestinación. Los otros están suavizando Juan Calvino. Yo leí Juan Calvino y eso es lo que dice. Él causó, provocó, decretó, escogió, él hizo que el ser humano cayera en pecado. Y después escoge a algunos nada más. Y a los otros no lo escoge, sino que lo elige para la destrucción. Lo hizo caer para destruirlo y enviarlo al infierno. Pero él lo provocó. Increíble. Y le hace probar un poco de su fe, lo hace probar un poco de la gracia, del don, pero nunca sella la fe porque lo ha escogido para la perdición. Los pentecostales, por lo general, son más herméticos. Es cosa de nuestras iglesias. El hermano Jorge está hablando de la comunión de los santos, la metodista pentecostal, la evangélica pentecostal, para qué hablamos, y son muy herméticos. En cambio, los carismáticos son más ecuménicos. No tienen problema de compartir con todos los cristianos. Comparten predicadores entre sus distintas denominaciones, entre otros. Los sermones del pentecostal es improvisado. En cambio, el neopentecostal lo prepara de manera muy didáctica, o los carismáticos también. Esas son las diferencias entre uno y Hermano Pablo, otro grupo. ¿Sí, hermano Jorge? ¿algún ejemplo específico acá en Chile de alguna iglesia que haya sido pentecostal y esté con más carismática? Puede ser, por ejemplo, la iglesia de Chaparro, que el partido pentecostal y ahora está como en un movimiento un poco más, eh, más tipo Cash Luna, más como, no sé, eh, o sería neopentecostal. Vamos a ver después el neopentecostalismo. Acá estamos centrados los carismáticos. Los carismáticos son hermanos, personas que experimentaron el bautismo con el Espíritu Santo y ejercen los dones espirituales. Y la otra diferencia que estuvimos viendo también, pero que permanecen en sus iglesias. Es decir, Ah, ya. católicas, bautistas, anglicanas, luteranas, no abandonan sus iglesias, están ahí dentro. Y las otras, las que formaron nuevas iglesias, esas son iglesias neopentecostales. Pero en el caso de Chaparro, él se autodefine a sí mismo como neopentecostal. El caso de Chaparro es muy híbrido porque no se sabe qué es lo que es, ni él mismo sabe qué es lo que es, porque una vez fue apóstol, él se declara como neopentecostal, ya no es apóstol, es neopentecostal, pero sus pensamientos son pentecostales. Sí. Es muy raro, es algo híbrido. Vamos a descansar, mis hermanos, un momento y luego retornamos a las 9 en punto con la ayuda del Señor. Y ahí comenzamos con la disertación. Nos vemos en